Se utiliza mucho el tema de la sociedad con el tema de que pagamos impuestos y la presión fiscal para el tema de sanidad, de carreteras, de educación, de tal. Pero sin embargo, luego te vas a los presupuestos del Estado y ves que el 40% de los presupuestos del Estado que fijan cada año van para pensiones. Ahora estamos empezando a ver ya poco a poco como hay una degradación de lo que son los servicios a nivel de educación y a nivel de sanidad, pero sin embargo se indexan las pensiones y por lo tanto se sigue actualizando y cubriendo. ¿Esto tú crees que va a ir a peor? Yo en el libro sí que lo documento y me gusta contarlo porque es como que me explica. Yo cuando estaba haciendo el libro me daba cuenta lo bien que explica lo que ocurrió, que es deprimente y retrata muy bien a la clase política en su momento, ¿no? Cuando tuvimos la pandemia, ¿vale? Todo el mundo tuvo que hacer, tú lo has comentado anteriormente, tú ya te dedicabas a hacerlo todo así, ¿no? Digitalmente sí, y muy bien, pero la educación tuvimos que hacer un cambio radical. Es decir, yo en la universidad clases online, más o menos la universidad, bueno, gente con mejores recursos, pero en los colegios, pues ahí sí que hubo una gran heterogeneidad. Los colegios buenos, pues iban a casa de los padres, tenían varios ordenadores, pero en los colegios... No había ni ordenador en casa. Ni ordenadores en casa, no sabían nada. Entonces, hubo un porcentaje de niños en hogares vulnerables que absolutamente tuvieron unas deficiencias en la educación tremendas. O sea, si ya fue duro para los que tenían recursos, porque no es lo mismo dar clase presencial que darla online, imagínate para los que no tenían recursos, no tenían ni ordenador ni nada. Se sabía que la solución allí pasaba por hacer tutorías personalizadas, es decir, cogemos un dinero, gastamos dinero para que estos colegios, estos niños que se han quedado tan retrasados, les vamos a dar apoyo por las tardes para que hagan catch up, para que recuperen todo lo que se había perdido. Se habló mucho de esto. De hecho, me parece que Sade Paul hizo un trabajo súper chulo donde hizo un experimento natural en determinados colegios para un experimento no controlado, no natural, controlado para ver el efecto. El efecto era muy positivo, estas tutorías personalizadas, etcétera. Y resulta que no hubo dinero para eso. No había dinero porque los ERTES, porque no sé qué, no hay dinero para esto. Pero paradójicamente de la vida, un año y medio después llegó esta guerra, llegó la inflación y la inflación se tuvo un 8,5. Claro, yo ahí hice desde FEDEA, hice un artículo diciendo que no tiene sentido subir todas las pensiones un 8,5. O sea, yo he dicho que me parece una buena propiedad que los sistemas no pierdan poder adquisitivo, pero hombre, cuando llega un shock de esta envergadura, un 8,5, las más bajas, si quieres, súbelas, porque las más bajas, hay pensiones muy bajas, súbelas un 8,5 por el coste de la vida, pero las más altas, que suban al menos como los salarios. No las indexes al 8. Claro. Es que es Entonces yo me acuerdo perfectamente que no me lo podía creer que aquí automáticamente no hubo debate. Ni el partido de la oposición se quejó. En privado ya decían otras cosas. ¿Sabes? ¿Cómo puedes gastar 16.500 millones de euros, que es lo que supuso esa revalorización, que es como aumentar el presupuesto en educación un 30%? Porque si tú subes las pensiones un 8,5, ese 8,5 es ya para siempre, porque la siguiente subida va sobre ese 8,5 que ya has efectuado antes. Y es para siempre. Entonces, ¿tú cómo puedes decirme que no tienes recursos para la educación, para los colegios de los niños pobres y al mismo tiempo hacer esto, ¿no? Yo con mi padre, ¿no? Que le decía, mi padre tiene pensión máxima. Sí. Le decía, a ver, papá, te has subido 400 euros la pensión al mes. ¿Y no te parecería razonable que tu hija, por ejemplo, que gana la mitad que tú, que tu pensión es el doble que el salario, más o menos, que mi hermana, y que su hija va a un colegio público, ¿no te parecería mucho más razonable que el dinero en lugar de ir a ti fuera a ella, al colegio, para mejorar el colegio? Padre, ya le daré yo algo a tu hermana, no sé qué, ¿sabes? Es como... Pero si te das cuenta, eso retrató bastante tristemente y deprimentemente un poco la sustancia principal del libro, ¿sabes? Y ahí no hubo debate. Y sí, la gente en privado me decía que tenía razón, pero luego en público, pues que no. Y luego, claro, hubo una subida del 4,5, una subida del 8,5, otra subida del 4,5, otra subida del 3. O sea, estuve haciendo cálculos y esto está suponiendo un aumento de las pensiones en 4 años de un 17%. Solo, de cada pensión. Claro, es que se hace y sin pensar. Entonces, al final dices, a ver, que yo no quiero enfrentar generaciones ni nada. Es una cuestión de que, joder, de que por qué no priorizamos primero la educación de los niños pobres, por qué no priorizamos eso y luego lo otro. Porque siempre piensa que hay dinero para todo. Bueno, pues hay dinero para todo, primero esto y luego lo otro, ¿no? Cómo la incompetencia política muchas veces puede crear esa desigualdad tan grande que es un problemón, ya no solo a corto plazo, que todavía hay tensiones que se pueden aguantar, sino a largo plazo. Es decir, es que es una miopía impresionante, ¿eh? Y es solo por salvar su parcela, ¿no? Salvar su espacio ahí, vital, esa supervivencia, ¿no? A ver, yo también juego con la libertad de que yo no me presento a las elecciones, ¿no? Decía Churchill que lo difícil no es ganar unas elecciones, lo difícil es hacer lo que hay que hacer y que te vuelvan a votar. Eso es verdad, ¿no? Entonces yo también a veces juego mi papel de académico, que estoy en mi púlpito y yo puedo decir las cosas y luego dices, ya, pero vete tú ahí y verás tú lo que te vas a enfrentar. Allá, ¿no? Ahí en el libro que hablas una cosa que se llama el atraco perfecto. ¿Qué es esto del atraco perfecto? Lo que yo observo, análisis un poco fiscal, ¿no? El análisis fiscal un poco más detallado,
lo que yo veo que España tiene lo que se llama un déficit estructural, el 3,5% dice el Ministerio de Economía y del 4% dice el Banco de España. El déficit estructural se estima, te hace falta un modelo. No es el déficit real de la economía, es una cosa estimada. Te voy a poner un ejemplo. Durante la pandemia el déficit llegó al 9 con algo por ciento, el déficit normal. ¿Por qué? Porque había que pagar ERTES y porque había que pagar tal. Si el año de pandemia me hubieras preguntado cuál es el déficit estructural, lo hubiera tenido que estimar. Hubiera dicho, el déficit real es un 10%, ponte. Pero el estructural sería el que tendríamos si estuviéramos en nuestro crecimiento potencial, es decir, el que tendríamos si no hubiera habido pandemia. Es un déficit que es como el déficit que yo tendría si la economía está creciendo a su potencial. Entonces me dirías, a ver, Nacho, pues le vamos a quitar los ERTES, porque si estamos creciendo al potencial no hay ERTES y me ahorro el gasto de ERTES. A ver, la recaudación, pues como la economía va mejor, hay más recaudación, hay más ingreso. Entonces tú vas metiendo todas estas cosas en el modelo y me hubiera dicho el déficit estructural, ¿vale? Me hubiera dicho el mismo que tendría, el déficit estructural es el mismo cuando tengo un déficit del 10 porque la economía va muy mal, como cuando tengo un déficit del 2 y es que la economía va excepcionalmente bien. Es el déficit que tú tendrías cuando la economía va normal, crecimiento potencial. Pues en España lo que te está diciendo es que 3,5 puntos de PIB o 4 puntos de PIB es nuestro déficit estructural. Que lo que quiere decir es que no estás financiando, no estás pagando con tus ingresos corrientes ese déficit. Que lo que te está diciendo es que no es que el gasto público no vaya destinado a los jóvenes, sino que sabemos que va destinado hacia la edad. No es que lo estás destinando a las mejores inversiones o a quien más lo necesitas, sino vas destinando a la edad, sino que tampoco lo estás pagando. Y al no pagarlo, lo que estás haciendo es emitir deuda pública. Y si uno piensa que es la deuda pública, la deuda pública son facturas que no estoy pagando ahora, que se las estoy pasando a las futuras generaciones. Entonces, por eso es el atraco perfecto. Es decir, yo no te estoy hablando de esos 9 puntos de déficit que tendríamos, ese día hay que pagarlo, porque llega una pandemia y esos 9 puntos de déficit lo tengo que pagar, porque si no, ¿dónde estaríamos ahora si no hubiéramos sostenido todo el tejido productivo? Yo hablo el que tendríamos creciendo nuestro potencial. Entonces, claro, digo, es que esto es un escándalo, porque ni siquiera estamos pagando lo que nos corresponde, pero es que no solo no les damos recursos hacia los jóvenes, sino tampoco pagamos lo que nos corresponde, ¿no? Y por eso le hablaba del atraco perfecto, que por cierto, en la Constitución española del año 2011 nos obligaban a meter que el déficit estructural debería ser cero. Sí, mira, porque es lo razonable. Porque es que no hablo de déficit normal, hablo de déficit estructural. Llega pandemia, déficit. Bien, correcto. Sí, llega una crisis, déficit. Normalizado bien, todos pero los si años. estamos creciendo ahora al 2,5, el déficit tiene que ser cero. Y si no hay cero es porque no estás recaudando lo suficiente. El déficit estructural, para hacerlo cero, solo hay dos mecanismos. O aumentas los ingresos o bajas el gasto. La historia es que hay dos partidas claras que van a ser, por un lado, el pago de la deuda, que eso va a seguir aumentando, el pago de los intereses, ¿vale? Que es de los que estamos hablando del atraco perfecto. Y por otro lado, la necesidad de mayor presupuesto para las pensiones. O sea, hay dos partidas que van comiéndoselo todo a corto plazo como si no hubiera mañana. Suman sobre los 3,5 puntos que ya tienes de déficit estructural. Yo decía el otro día en un artículo en El País una aritmética muy sencilla. Porque claro, ahora todo el mundo está preocupando por los jóvenes, lo cual es algo que hemos avanzado. Porque cuando empecé a pensar en el libro, en parte lo hice porque nadie hablaba de los jóvenes. Entonces ahora ya quizás no hubiera hecho el libro, que es verdad que la gente está mucho más sensibilizada y entiende los problemas de los jóvenes, etcétera, ¿no? Pero yo no voy a entrar en guerras de qué hay que hacer. Yo solo digo, la situación es la siguiente. Si yo tengo 3,5 puntos, vamos a hacer una aritmética muy fácil. Yo tengo 3,5 puntos de déficit estructural. Es decir, que a día de hoy no estoy pagando 3,5 puntos que tendría que pagar. El presidente de gobierno ha anunciado un aumento del gasto en defensa, porque tenemos aquí a Putin ahí a las puertas, de 1% del PIB. 3,5 más 1. Ya me he comprometido a aumentar 1% del déficit. Las pensiones, me acaba de decir el Ministerio de Economía a través del Aging Report, que me va a subir el gasto en pensiones de aquí a 2050, que ya faltan 26 años, me va a subir 3,4 puntos de PIB. Suma 3,5, 1 punto, 3,5. La dependencia y la sanidad también van a aumentar el gasto, porque tú lo acabas de decir. El servicio de la deuda. También tengo que dedicar más interés a pagar la deuda. La inversión pública está muy baja. Empezamos a tener algún deterioro de carreteras, etcétera. Claro. Entonces, o colegios que tú ves que llevan sin reformarse. Entonces digo, vale, entonces yo ya parto con 10 puntos de PIB de gasto comprometido. Y ahora te digo, joder, me preocupo por los jóvenes, tengo que mejorar la educación. Al otro día, Sumar propuso, me parece, la prestación por crianza de hijo, que parece que funcionaría muy bien pues para ayudar a las madres, a la gente, a los jóvenes para que tengan hijos, o sea, otro punto y medio de PIB. Lucha contra la pobreza infantil, la vivienda, inversión en vivienda, hay que hacer vivienda pública social para jóvenes, otro punto de PIB. Entonces digo, o sea, tú me estás diciendo que hacer cosas para ayudar a los jóvenes y entonces en el artículo decía, la película esta Jerry Maguire, show me the money. ¿De dónde va a sacar el dinero? Entonces yo digo, pongamos primero a los jóvenes y luego todo esto que nos hemos comprometido a pagar por detrás. Entonces yo ahí a veces tengo la sensación de que no somos conscientes del problema macro agregado. Es decir, uno va para las pensiones, esto solo para las pensiones. Y si no las pagamos, por aquí. Los que quieren ayudar a los jóvenes hay que buscar dinero para allá. Pero esto hay que mirarlo todo en su conjunto. Es muy hipócrita decir que sí, que quieres meterle
2 puntos o 1,5 a las ayudas para la crianza de hijos, como proponía Sumar, y negarte a tal sistema de pensiones a la nueva longevidad. Tienes que hacerlo todo, tienes que dar prioridades a las cosas. Tiene que ser un plan completo. Claro, priorízame el gasto. No me digas... Entonces, tirar de un lado y de otro, sin sentido. Todos los partidos priorizan los mayores por encima de los jóvenes. Yo digo, no, que me parece bien que haya dinero para todos, pero vamos a priorizar primero a los jóvenes y luego los mayores. Simplemente haga un cambio de jerarquía. ¿Y tú crees que estás predicando en el desierto con esto? Sinceramente creo que sí, porque yo creo que al final, como te decía, los políticos solo quieren ganar elecciones. Es decir, si tú le dices a los políticos que haciendo cosas para jóvenes ganan las elecciones, lo van a hacer. Entonces yo creo que también intento pensar que de alguna forma el mensaje irá calando y empezaremos a votar a partidos que no estén priorizando solo el gasto hacia los mayores, ¿no? Es la única solución que yo a día de hoy le encuentro. O, como te decía, vamos a un camino que no es de equilibrio. Algo va a pasar porque los jóvenes votan con los pies. Y esto que quede muy claro. Y esto puede parecer una amenaza, pero es una realidad. O bajar su productividad. Intentar no trabajar por no ver el futuro. Intentar vivir de la sopa uva. Bueno, sí, pero yo creo que... puede pasar también. Primero, no son todos jóvenes iguales. Hay jóvenes que tienen suerte y que sí que les va bien y eso están ganando mucho dinero. Porque siempre me dicen, ya, pero es que Nacho, todo no. Y digo, sí, yo estoy hablando de la gran mayoría de los jóvenes. Pero hay muchas oportunidades también en un hay mundo tan digital. Algunos les está yendo bien, pero también te digo que en el fondo te puede ir bien, pero si a ti te empiezan a crujir aquí a impuestos, tú dices, hago esto mismo desde Alemania. Que no me está... Hay países que se están poniendo las pilas. Hay muchos médicos que se están yendo, médicos españoles, que están aquí y que tienen unos sueldos bajísimos de 1.700 euros al mes y le están pagando 5 veces más en Noruega. Entonces, antiguamente tú hacías cualquier cosa por vivir en España, porque España era como un choque cultural, lo hemos dicho, son globales y son digitales. Y por lo tanto van a estar prácticamente igual de bien en cualquier país. Sí, entonces, cambiar el tiempo. Nos tenemos que poner las pilas, ¿vale? Para que España, queremos que sea un país atractivo de inmigrantes cualificados que vengan aquí, pero la condición necesaria es que también lo sea para los propios españoles que no se tengan que ir. Entonces yo creo que esto, que puede ser una amenaza, es lo que nos va a hacer cambiar de opinión, porque al final es legítimo que cada joven busque su vida. Yo ya tengo muchos amigos míos que están encantados con que su hijo se haya ido fuera, porque si le va mejor que se vaya, pero en el fondo digo, es que sí, o sea, pero si yo también, si mi hija me dice que se va fuera, que me va a pagar mucho, yo me voy a alegrar por ella, pero si todos hacen lo mismo, vaya país vamos a tener, ¿no? Yo creo que al final se trata de entender, porque es que parece que, por lo menos ser conscientes de que es el camino en el que estamos yendo. Entonces, los jóvenes van a buscar lo mejor para ellos. Y luego, otra cosa que tú has dicho que es muy importante es que nadie se esfuerza si no hay recompensa. Si tú tienes a los jóvenes que no pueden nunca adquirir una vivienda, no tienen posibilidad de ascender o lo que sea, nadie se esfuerza por no ganar. Entonces, muchos de estos que dicen, es que yo me esforzaba más, yo digo, a ver, vamos a planear, tú te esforzabas más, ¿vale? ¿Qué te ofrecían a ti? Cuando empezamos a ir por dentro... Un futuro te ofrecían. Claro, entonces dices, tío, es que yo me puedo esforzar, yo me puedo sacrificar todo el fin de semana trabajando si yo veo que tengo posibilidades de mejorar. Pero si no tengo posibilidades de mejorar, yo el fin de semana voy con mis colegas a ver un partido o a hacer lo que sea. Y eso no quiere decir que sea vago, eso quiere decir que soy racional.